Hola chicos, hoy vamos a trabajar la ley del coseno. ¿Cuándo se utiliza esta ley de coseno? Se utiliza cuando trabajamos cualquier tipo de triángulo, pero en especial con triángulos oblicuángulos. Recuerden que cuando nosotros tenemos triángulos rectángulos, generalmente utilizamos teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Por esta razón les voy a dejar esta notica ahí para que la tengan presente y no se nos olvide. Bien, vamos entonces a construir un triángulo que sea oblicuángulo. Bueno, vamos a cambiar aquí las características. Vamos a darle un poquito más de grosor y ahora sí vamos a construir nuestro triángulo. Entonces, aquí tenemos nuestro triángulo. Recordemos cómo denotamos esos ángulos y esos lados. Los ángulos siempre los vamos a denotar con letras mayúsculas. Entonces, vamos a llamar que aquí está el ángulo A, letra mayúscula. Vamos a quitarle ese recuadro. Listo. Aquí tenemos B. El orden no importa. Usted los puede denominar en el orden que usted quiera o con las letras que usted quiera. Bien, pero hay una característica especial y es que los lados son los opuestos y eso siempre van con letras minúsculas. Entonces, este corresponde al lado C, este nos corresponde al opuesto de este ángulo, o sea, al lado A, y este nos corresponde a su opuesto, que sería el lado B. Bien, si ya tenemos eso claro, entonces vamos a mirar cuándo utilizar o en qué casos utilizar la ley de coseno. Muy fácil y muy sencillo. Cuando nosotros conocemos estos tres lados, el A, B y C, entonces sabemos que vamos a utilizar ley de cosenos. O cuando conocemos estos dos lados y conocemos el ángulo que se forma dentro de ellos. Entonces, en este caso podría ser si conozco el A y el B, lados A y B, y conozco el ángulo C, aplico ley de cosenos. O también puede ser si conozco el lado C y el lado A con el ángulo B, o si conozco el lado C y lado B con el ángulo A. Entonces, nuevamente les voy a dejar por acá ese recordatorio para que lo tengamos muy presente. Bien, entonces, ¿qué nos falta conocer en este momento? Solamente cuál sería la fórmula para utilizar la ley de coseno. Entonces, la primera que nosotros podemos utilizar, encontramos en tres formas básicas si voy a encontrar o voy a buscar los lados. La primera, donde a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos dos veces b por c, o sea que son los lados conocidos por el coseno del ángulo. La segunda, b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por coseno de b. Y la tercera, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por coseno de c. Entonces, si nos damos cuenta, por eso, si nos dan los tres, si conozco dos de los lados y conozco un ángulo, siempre pues debe ser el ángulo del lado que estamos buscando o el ángulo al que pertenecen. Fíjense que si yo conozco A y B, como en este caso, conozco el ángulo C, entonces por lo tanto el lado que voy a buscar es el lado C y utilizaría esta tercera fórmula. Pero bueno, vamos a verlo en un ejercicio práctico para que puedan entenderlo mucho mejor. Bueno, vamos a resolver el siguiente triángulo. ¿Qué información nos están dando? Nos dan a conocer dos de nuestros lados, lado B y lado C, y nos dan un ángulo, que es el que se forma en medio de estos dos lados. Por lo tanto, vamos a utilizar la ley de coseno. ¿Cuál de las fórmulas que vimos nos sirve más?
pues donde vamos a hallar primero el lado A, ya que conocemos los otros dos lados y el ángulo. Entonces, vamos a traer esta fórmula acá a este lado. Bien, y aquí vamos a sacar entonces cuáles son los datos que no conoce, que los conocidos y los que vamos a hallar para tener claro qué nos están pidiendo, qué tenemos y qué vamos a buscar. Bien, entonces ya tenemos acá los datos que conocemos, lado B, lado C y ángulo A. Y los lados y la información que vamos a hallar, lado A, ángulo C y ángulo B. Entonces vamos a dar inicio a esta fórmula. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues reemplazar con los valores conocidos. Entonces vamos a tener aquí de una vez. Entonces, ¿qué tenemos? B que vale 6, lo reemplazamos. C que vale 13, lo reemplazamos por 2 veces. B que vale 6 por 13 por coseno de 36. Bien, ¿qué hacemos ahora? Sacar los cuadrados de estos números y este producto. De tal manera que eso nos da que a cuadrado es igual a 36 más 169 menos 156 por coseno de 36. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues sacar el valor del coseno de 36. Recuerden que es bien importante que tengamos nuestra calculadora puesta en modo DEC. Si la tenemos en radianes, pues los valores van a cambiar. ¿Listo? Entonces ya tenemos que el coseno de 36 es 0.809017. Muy importante, multiplicar primero 156 por 0.80, luego hacer la suma de 36 más 169 y luego sí entrar a hacer la resta. Si se hace que un error muy usual es hacer primero esta resta, entonces eso nos genera complicaciones. Yo ya en la calculadora he resuelto toda la operación, de manera que esto nos da que a cuadrado es igual a 78.79. Pero ahí no termina nuestro ejercicio, porque yo no necesito el lado elevado al cuadrado, sino el lado a la 1. Entonces debo sacar raíz cuadrada y la raíz cuadrada de a la 2 es 8.9. Listo, de esta manera ya he encontrado el lado que me faltaba. Ahora me faltan los ángulos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar cualquiera de las otras dos fórmulas que teníamos, pero simplemente tengo que empezar a hacer transposición de términos para poder hallar los ángulos. Ya entonces vamos a mirar cómo lo hacemos. En este momento entonces vamos a hallar nuestro ángulo C. Entonces partimos de esta fórmula y a partir del despeje de las ecuaciones vamos a dejar solo coseno de C para poder hallarlo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Que esto que estaba aquí sumando a cuadrado y b cuadrado va a pasar a restar. De tal manera que nos queda c cuadrado es menos a cuadrado, que está pasando a restar, menos b cuadrado igual a menos 2ab por coseno de c. ¿Qué hacemos ahora? Este 2ab que está multiplicando, entonces nos va a pasar a dividir. Entonces nos queda que c cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado sobre menos 2ab es igual al coseno de c. Y organizando la fórmula para que nos quede positivo y el denominador poder quitar este negativo, entonces hacemos el producto de signos, menos por más, más por menos y menos por menos, de manera que nos queda de la siguiente forma. A cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado sobre 2ab igual a coseno de c. ¿Qué quiere decir eso? Que son los lados conocidos menos c cuadrado sobre 2ab igual al coseno de c. Entonces vamos a hacer ahora el reemplazo porque ya aquí conocemos nuestros tres lados. Entonces partimos de esta fórmula y vamos a empezar a hacer el reemplazo en esta parte. A ver. Entonces tenemos que
a, que es 8.9 elevado al cuadrado, por b, que es 6 elevado al cuadrado, menos c, que es 13 elevado al cuadrado, y aquí reemplazamos, vamos a dejarlo aquí dentro de paréntesis para que nos quede más organizado. Entonces 2 por este primero, entonces iba a, que es 8.9 por el valor de b, que es 6. Y listo, lo que nos queda es hacer simplemente las operaciones. Bien, entonces vamos a reemplazar estos valores. Y nuevamente, pues con ayuda de la calculadora, vamos a dar toda la operación y esto nos da que es aproximadamente menos 0.50365169. Listo. También nosotros lo que podemos hacer es organizarlo. No estamos acostumbrados muchas veces a trabajar las cosas al revés, pero recuerden que el orden de los valores o de los factores no altera el resultado. Entonces, por aquí, vamos a colocar nuestro coseno y eso es el igual. ¿Listo? De manera que coseno de c es igual a menos 0.50. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Recordemos, ya lo hemos visto, el coseno es negativo en el segundo y tercer cuadrante. Por lo tanto, este es un ángulo que va a ser de segundo cuadrante, porque recuerden que la suma de los ángulos de todo triángulo nos da 180. Por lo tanto, no puede ser un ángulo de tercer cuadrante. Y si damos en nuestra calculadora, entonces encontramos que el valor de C, colocarlo acá, el valor de C va a ser igual, entonces recuerden que en la calculadora es Shift coseno y damos el valor y eso nos da 120.2 grados. Pero pues nosotros vamos a dejarlo como 120 grados aproximadamente. Listo, muy sencillo. Ahora, si yo ya tengo este valor de C, es mucho más fácil hallar el ángulo B, simplemente por eso que les acabo de decir. La suma interna de todos los ángulos nos da 180. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Listo, entonces acá tenemos la fórmula ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180 grados. ¿Qué datos conocemos? Nuestro ángulo A y nuestro ángulo C que lo acabamos de encontrar. Entonces vamos a reemplazar esos valores. Entonces 36 más ángulo B que no lo conocemos más 120 igual a 180. Sumamos estos dos, 120 más 36 que nos dan 156, de manera que nos queda que B más 156 igual a 180. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este 156 que está aquí sumando lo pasamos a restar. Por lo tanto, B es igual a 180 menos 156 y restamos y nos queda que ángulo B es igual a 24 grados. Listo. De esta manera hemos resuelto todas nuestras incógnitas para los lados y ángulos faltantes de este triángulo que no es rectángulo, sino que es un triángulo o bitriángulo. Recordar nuevamente, cuando utilizamos ley de coseno, la utilizamos cuando conocemos dos lados y un ángulo, pero que es el ángulo que se forma dentro de ellos. Otra forma que también podemos utilizar la ley de cosenos es cuando conocemos los tres lados. Entonces, sin necesidad de conocer ningún ángulo, podemos también utilizar ley de cosenos. Bueno, espero que les haya quedado muy claro y en el taller encontrarán también los ejercicios prácticos.